Bienvenido, Sergio. Estamos hablando de un periodista que lamentablemente tuvo que exiliarse, ¿verdad? Salió al exilio debido a la persecución política en El Salvador por su ejercicio del periodismo y de libertad de expresión que lamentablemente en El Salvador está ahorita criminalizado. Bienvenido, Sergio. Bueno, la primera pregunta que tengo y que quisiéramos escuchar su análisis, ¿verdad? Es respecto a esta situación de la detención de 5 pandilleros, uno de ellos que es el que más ha sonado en los últimos días, que es Little Man, el alias Little Man, que es un cabecilla de la pandilla 18, y cómo la respuesta del gobierno, en vez de comenzar a explicar las confesiones que se dieron en las 3 partes que presentó el Faro, lo que hace es acusar de manera, a mi juicio, infame y falsamente a los periodistas, ¿verdad? Respecto, incluso con su bien aceitada maquinaria de propaganda, respecto de el hecho de que un periodista tiene la capacidad legal de dar asilo a un delincuente de este calibre que es un cabecilla. Entonces, ¿cuál es su análisis en torno a estas declaraciones, usted como periodista, ¿verdad? En el exilio. Hola Ingrid, hola Franklin, gracias por la invitación. La verdad es que no hay como mucho que agregar a lo publicado por el Faro, que ustedes saben que es conocido por básicamente en audio y video y en materiales escritos, tratar de profundizar, y en ese sentido se nos conoce porque publicamos grandes sábanas de textos y porque tratamos de profundizar en detalles en muchas de las cosas. Y en ese sentido, digamos, a tu pregunta, Ingrid, lo que podemos decir y aclarar principalmente a la audiencia que los escucha a ustedes y a la ciudadanía que puede que se deje llevar por la propaganda o por las campañas políticas del gobierno, es que ¿por qué es de interés, digamos, la versión de estos criminales y de estos pandilleros para un periodista? Porque ellos básicamente tienen una particularidad. Los dos deberían de estar presos en El Salvador cumpliendo penas por todos sus delitos, y sin embargo el Faro solo tuvo acceso a entrevistarlos gracias a que el gobierno o funcionarios del gobierno eh, dejaron que salieran. Y básicamente, ¿en qué marco se da esto? Esto se da en el marco del rompimiento del pacto entre el gobierno y las pandillas, entre el gobierno Bukele y las pandillas, allá por marzo de 2022. Y lo que este señor básicamente le confesó a Alfaro en una entrevista es que el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, lo básicamente le advirtió y le dijo que debía salir del país para poder escapar del régimen que en ese momento el gobierno iba a impulsar. Y según este pandillero, personalmente él, el señor Marroquín, lo llevó hasta un motel en una carretera allá por Sonsonate y ahí lo dejó para que pudiera él escapar. Entonces, por eso es de interés, básicamente, porque además contó detalles de, eh, de casi que los 8 años de pacto que sostuvo la administración Bukele mientras él fue alcalde del FMLN en San Salvador, y contaron esos dos pandilleros también detalles sobre cómo este gobierno también utiliza a personajes o a funcionarios como Carlos Marroquín para básicamente sí, es sostener, digamos, una paz mafiosa o básicamente una tregua mafiosa. Y en ese sentido es que era importante que esto lo entienda la ciudadanía, que básicamente esto que se ha documentado en una cantidad, diría yo, incontable de textos, de documentales, con fuentes distintas de todo tipo, de El Salvador, de Estados Unidos, criminales mismos, con testigos, digamos,
directamente involucrados, en los que básicamente aparecen como protagonistas funcionarios de este gobierno. Y en ese sentido, nuestro llamado al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, es a hacerle muchas preguntas que debería de contestar en lugar de estarnos difamando. Correcto. Y sobre esto, perdón, Franklin, sobre esto último que se ha dicho, difamar, ¿verdad? Que prácticamente es algo como que han tomado por deporte en el gobierno, difamarlos a ustedes como periodistas al punto de acusarlos de pandilleros. Yo he visto publicaciones así de gente que tienen, como le llaman, influencers, y hoy esto que están diciendo que a cambio de estas confesiones que han hecho los pandilleros al medio de comunicación, que los tuvieron como fuente, que exhiben el pacto, como usted bien ha explicado, o sea, todas estas difamaciones, Sergio, yo sé que ustedes han sido quizás como muy tolerantes, ¿verdad? Sin embargo, esas acusaciones, incluso de diputados, no sé si ustedes han pensado, han valorado en su momento, a partir de todo esto que está pasando, de tomar acciones legales, ¿verdad? Porque creo que ya pasan un límite, pues en vez de aceptar una responsabilidad, la campaña difamatoria que los pone en un alto riesgo también a ustedes como periodistas. Pues lo único que podemos hacer y lo que, digamos, tenemos como principal objetivo en el periódico es demostrarle a nuestras audiencias, a las personas que están interesadas en leer, en entender, libre de aficiones o de básicamente de la propaganda, es que nosotros simplemente hacemos preguntas, nosotros somos el mensajero, y hay una cosa que no podemos hacer, y es, por ejemplo, quedarnos callados cuando se nos difama infamemente, como lo hizo el ministro en una declaración de hace un par de días, pero nosotros solo nos atenemos a las preguntas que le podemos hacer al aparato público, a los funcionarios, en donde básicamente le respondemos a nuestras audiencias cosas que pueden ser como pueden ponerse al servicio de tergiversaciones o de difamaciones. Y me gustaría aclarar algo también que me parece que la gente no tiene tan claro, porque quizás no ha leído todo lo que se ha publicado, pero cuando se dice que el Faro básicamente entrevistó a estos pandilleros, se deja de lado de que el Faro ha publicado documentos oficiales de este gobierno que prueban el involucramiento de también diputados. Hay el diputado Denis Salinas, aparece ahí, que es pariente del director de Tejido Social, o pariente político. Pero lo que te quiero decir es, los documentos oficiales que se, digamos, publicaron en el periódico, los fotocopió el propio director y viceministro de Seguridad, Osiris Luna, que a saber dónde está. O sea, y él se lo fue a entregar a funcionarios del gobierno de los Estados Unidos para intentar una especie de asilo privilegiado o VIP, como se mencionó mismamente en una publicación del Faro. Entonces, eso es lo que podemos hacer, ocupar, digamos, nuestra palabra y nuestras preguntas y nuestra razón y lo que hemos documentado, para aclararle a la audiencia de que además nosotros no somos funcionarios públicos, no somos partidos políticos o no somos políticos que le vamos a pedir el voto a las personas en las próximas elecciones. Y más que nos queda simplemente nuestro derecho a preguntar, independientemente en este contexto a dónde estemos, ¿verdad? Porque como tú bien dijiste al inicio, Ingrid, algunos estamos fuera, o la gran mayoría, bueno, el Faro en completo estamos fuera. Ok. Sergio, dos preguntas así. Bueno, voy una por una. La primera es, ¿qué pruebas, qué elementos
o con qué ha sustentado, digamos, ustedes que han visto todo el espectro de esta información, de esta acusación que lanza el ministro Villatoro? ¿Qué prueba? ¿Ha presentado algo que sustente lo que él ha dicho o simple y sencillamente se justifica en su cargo y sabe que en un cargo como el gobierno actual está protegido? Entonces, ¿hay algo que haya sustentado lo que él ha dicho desde tu perspectiva? No, de hecho, él, no sé si maliciosamente, muy probablemente sí, no menciona el periódico, simplemente menciona de una forma muy ambigua lo que supuestamente también dice este pandillero. Entonces, y de ahí personajes, o sí, son personajes porque no, a muchos no dan la cara o no ponen su nombre, o voceros informales, se podría decir, del aparataje de propaganda del gobierno, han empezado a sacar publicaciones maliciosas donde básicamente lo que se dice es que el Faro está ofreciendo asilo a criminales, como que si fuéramos un gobierno, un Estado, y como que si exactamente existiera esa posibilidad. Yo creo que lo ha hecho maliciosamente porque no hay ni una prueba y ninguna información que el ministro mismo haya dicho, ni siquiera se atrevió a mencionar nuestro nombre, digamos, por decirlo así. Mira, la otra cosa es esto. Ustedes lo mencionan en el editorial que publican. Ustedes dicen, los únicos que pueden autorizar o proveer o facilitar asilo por razones X son los gobiernos, los estados. Aquí en una plática que teníamos con Marvin Aguilar en estos días, él decía, el gobierno debería demandar periodistas a la mañanera donde está la presidenta Sheinbaum y preguntarle a ella que si el gobierno de México ha otorgado algún asilo. Y ahí prácticamente se desmonta la mentira. ¿Cómo ves esto y qué posibilidades habría? No sé si esto, digamos, a nivel de periodismo también ustedes pudieran hacer un esfuerzo en esa dirección. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que si el gobierno, es decir, ahí hay un error en el planteamiento de forma, Franklin, en un sentido. Cualquier persona que envíe al gobierno a hacer una pregunta estaría estando disfrazada de periodista porque es un propagandista o una persona empleada del gobierno. O sea, un periodista no puede trabajar para un gobierno, eso es como de regla básica, al menos con los principios éticos que se trabajan en el periodismo occidental. Y lo otro, yo creo que es tan informal y tan maliciosa la inquietud, y precisamente por eso es que el Faro lo maneja de esta forma en su editorial, es que yo creo que tomarla así, o sea, llevarla a esas consecuencias que tú mencionas, sería básicamente darle valor a una campaña de prestigio que está montándose desde el buquelismo, pues. Ok, voy con la otra pregunta. Esto nuevamente vuelve a elevar el nivel de crisis de este gobierno y de su política o relación con el periodismo, y nuevamente vuelve a poner como víctima o como perseguido al periodismo que hace el Faro. ¿Cuál es tu valoración y sobre todo en el caso tuyo, que es tan oportuno porque tú eres presidente de la APES? Entonces, ¿cómo ves esta arremetida que una vez más vemos por parte de funcionarios del gobierno en contra del periodismo investigativo? Y no solo funcionarios de gobierno, quiero agregarte, porque hoy antes de empezar, Ingrid nos compartía unas publicaciones que, por ejemplo, el jefe de fracción de Nuevas Ideas ha hecho, haciendo también una cantidad de señalamientos. Pero es que no son serios los señalamientos del jefe de fracción. Digamos que en ese sentido, comentar lo que dice el jefe de fracción, que yo creo que es
un empleado menor o que no tiene ningún poder de decisión política como lo puede tener el presidente Bukele y su familia o sus hermanos, sería darle, digamos, verosimilitud a campañas de desprestigio, Franklin. Pero sí creo yo que es oportuno mencionar que en El Salvador, no solo por lo que el Faro ha publicado hace un año, que fueron estas entrevistas básicamente que se publicaron en 3 piezas documentales y que fueron virales y que tuvieron más de 2 billones de visitas y que creo yo que lograron arrebatar la narrativa al presidente Bukele, que es experto en esto. Lo que básicamente prueba, es decir, esta serie de campañas de difamación y ataques, es que El Salvador no es un país, como se llama, democrático, que El Salvador la democracia se murió, que en El Salvador existe una dictadura y que es una dictadura plena en la que básicamente se está atacando al mensajero y el ataque al mensajero, que es el periodismo, se ha normalizado. Es que no es normal que el gobierno o un gobierno básicamente considere a la prensa, independientemente de las preguntas que le haga, como su enemiga, su adversaria. Eso habla de un gobierno básicamente antidemocrático y eso habla también de la actitud dictatorial de un partido político que, uno, solo cumple el rol de cumplir las órdenes de una persona o una familia, que en este caso es una familia Bukele, como se ha probado y lo han venido demostrando distintos hechos y distintas prácticas. O sea, hasta los politólogos más serios y los estudios de ciencias políticas serios, que de distintas formas técnicas ya consideran El Salvador como una autocracia electoral o un régimen híbrido, como se le quiera llamar técnicamente, donde uno ya no hay competencias, donde no hay una competencia justa en las elecciones, donde el árbitro ya está básicamente copado por el oficialismo y donde las reglas se pueden cambiar a la hora y a la razón del presidente a la hora que quiera, hasta las reglas constitucionales. O sea, eso creo yo que hay que abordarlo con seriedad y profundidad como para que no lo veamos como normal. Y eso pasa. Entonces, si yo, digamos, con calentura respondo a todo lo que publica o dice el señor jefe de fracción de Nuevas Ideas, uno, estoy perdiendo mi tiempo porque su planteamiento no es serio y es simplemente electorero y malintencionado. Entonces, y para eso también me parece importante que dialoguemos en este tipo de espacios como pensamiento crítico para que la gente tenga otra versión de estas campañas de difamación y desprestigio. Ingrid, te dejo ahí la guitarra. No, totalmente de acuerdo. Creo que... Uy, parece que se le trabó la carreta ahí. ¿Me escucha, Sergio? Sí, te escucho. Voy a aprovechar porque se le congeló a Ingrid. Vamos a aprovechar el congelamiento. Mira, con esto, este es un nuevo, o sea, yo lo que veo es que es un nuevo momento que busca tensionar y de choque. ¿Tendrá esto que ver con la activación de la campaña política? ¿Tendrá esto que ver con la agenda de la mirada y la presión internacional que está teniendo? ¿O tendrá esto que ver con una cuestión más aquí se hablan de dos cosas, Sergio? Uno, que el TPS probablemente pueda ser cancelado. Y esto es como una acción que te genera una cortina. O también se está acercando el momento en que escuchemos o se den las declaraciones del CRUC y haya que ir generando un ambiente y un entorno favorable para tratar de enfrentar ese momento. Te pongo estos 3 escenarios. Yo sé que estoy hablando de escenarios,
pero bueno, te digo aquí, muy poca información hay. No hay funcionarios que den espacio para preguntas, no hay políticos, etcétera. Entonces, aquí tenés que trabajar con escenarios. Te pongo estos escenarios para tu valoración, Sergio. Mira, no sé, o sea, es que todos son posibles, son lógicos, son racionales los que plantean los tres y, y básicamente es un gobierno que está muy atento a las encuestas, a la popularidad del presidente. Es un presidente que, como muchos presidentes, pero este en particular, se mira mucho al espejo, es decir, que hará muchas encuestas. Puede ser una forma de distracción, pero es una práctica que ya, como te digo, para que esté normalizada es porque hay distintas acciones que ha hecho este gobierno para normalizarla, y es cuando el mensaje no me gusta, ataco al mensajero, al punto de que ha logrado, y esto lo digo, digamos, con algo que no debería de ser así de fácil, pero lo digo con tristeza, ha logrado expulsar a medio centenar de periodistas muy valiosos que deberían de estar en El Salvador haciendo su trabajo. Y en ese sentido, digamos, uno de los escenarios que mencionas, solo se puede dilucidar conversando, dialogando con el oficialismo, o que ellos se atrevan a someterse a preguntas y a dialogar para que respondan, porque es un gobierno de secretos, es un gobierno que básicamente solo manda mensajes en una dirección, pero no permite la retroalimentación y no permite una conversación. Entonces, los tres escenarios que mencionaba Franklin son posibles, factibles, y básicamente, como muy bien vos lo dijiste, no podemos saber a qué fuego atiende este ataque, o simplemente es parte de una práctica normalizada que lo que busca es terminar de debilitar, lo que yo creo es, a un periódico que siga haciendo preguntas incómodas independientemente de dónde esté y cómo esté. Ingrid, hoy sí, estás ahí. Vamos a dejarte las últimas preguntas para cerrar. Sí, perdón, que se me fue la señal un ratito. Bueno, Sergio, primero agradecerle porque ya nos vamos despidiendo y quiero entrar un poco a la parte humana, ¿verdad? Porque ese lado a veces no lo conversamos, más parece como, bueno, son periodistas y les toca y están afuera, y a veces hay incluso acusaciones al punto que dicen que de turistas andan, ¿verdad? Y solo ustedes saben, Dios sabe si creen en Dios, ¿verdad? ¿Cómo les va? Lo difícil que es. Entonces, Sergio, la pregunta puntualmente, ¿verdad? Sé que hay un proceso de duelo, ¿verdad? Ya es más de un año prácticamente afuera del territorio, Sergio. Hola, ¿me escucha? ¿Lo escuchas, Sergio? Ahora sí los escucho. Sí, los escucho, sí. Perfecto. ¿Y a mí? ¿Me oye a mí? No te escucha a ti, fíjate. A mí solo a mí me están escuchando, a Ingrid no, ¿verdad? No escucho a Ingrid, ¿no? No, la miro voy a traducir en pantalla, pero no la escucho. Te voy a traducir la pregunta. A ver, Ingrid, dale. Vaya, voy a hacer la sencilla para que no me vayas a enredar. No, sí. Desde el lado humano, el proceso de duelo siempre se lleva cuando se sale al exilio. Entonces, ¿cómo ellos, y me imagino que en algún momento han estado reunidos, el grupo que está en México, por ejemplo, cómo ellos ven esta parte de la esperanza de algún día regresar al territorio, o ya están como haciéndose la idea que me pasa a mí al ver otros ejemplos en la región, que no es un año, 2 años, son décadas para poder regresar al territorio, ¿verdad? Eso, no sé, Frank. Vaya, paso la pregunta. Es exilio, pregunta sobre exilio. ¿Ustedes han valorado personal o en grupal, individual o grupalmente, han valorado el momento de regresar, o simple y sencillamente no lo ven cercano esto, y cómo están enfrentando este momento del exilio? Más o menos por ahí, ¿verdad, Ingrid?
pues me hubiera gustado escuchar a Ingrid, porque yo sé que es Sí, difícil, es una pregunta complicada y difícil. Y uno, por responsabilidad del gremio al que represento, en el sentido de que mi trabajo en la APES, y, y de que básicamente sería irresponsable decir que las condiciones en El Salvador han cambiado como para pensar que es un país en el que se puede ejercer el oficio libremente o sin riesgos. Sería irresponsable si le digo a Ingrid que regresaré o estoy pensando en regresar pronto. Mis colegas se han planteado esto, porque lejos de esto, por el tema que acabamos de tratar, cada vez vemos que la cosa se agrava más y que los riesgos y el escenario se complica más y que lo que queda en mediano o corto plazo, según cada quien lo evalúe o lo interprete, es la parte más difícil. O sea, ¿en qué sentido digo la parte más difícil? Todos sabemos que cuando un dictador empieza a volverse, eh, digamos, feo para sus electorados, por usar esta forma rupestre de decirlo, empieza a volverse violento, cada vez más violento y más agresivo. Y el presidente Bukele es muy agresivo. Y cuando las encuestas no le empiecen a gustar, cuando la gente empiece a dejar de tragarse eh, la pastilla esta de que ciertamente es un país en el que desaparecieron las pandillas, pero la economía no va bien y las cosas en un país como El Salvador no van tan bien. Entonces, lo que quiero decir para resumir es que lejos de que las condiciones para regresar a El Salvador mejoren, empeoran. Entonces, es irresponsable pensar que uno puede vislumbrar en corto plazo un regreso. Y para ser honesto, en el periódico y de todos los colegas que hacen un trabajo que los pone en riesgo, yo no les recomiendo exponerse. Es dificilísimo este tema porque hay que pecar de exagerados en este punto, porque las capturas arbitrarias y los perfilamientos policiales que vimos el año pasado fueron masivos, fueron muy agresivos y los mensajes que se mandaron en un presidente que es bien claro en mandar los mensajes, es que no nos quiere, pues. O sea, entonces, en ese sentido, no miro un cambio de panorama y en ese sentido, la segunda parte de la pregunta de Ingrid, que no se me olvida, la respuesta es simplemente que es difícil, cada caso tiene complejidades distintas, porque ciertamente, siempre que me han preguntado esto en un foro público, es decir, eh, a mí me hace falta mi país y de hecho es algo que yo no elegí, porque también ahí está como que una campaña de ciertos bots o personajes que dicen, no, es que ellos se querían ir. O sea, eso es ridículo. O sea, la verdad es ridículo pensar que uno quiere estar lejos de su tierra, de su gente, de su vida. Pues, de hecho, se llama arraigo legalmente eso. Entonces, y eso, para cada caso, de todos los casos que yo conozco, se sufre o se vive de una forma más o menos compleja o más o menos dramática. Y en ese sentido, lo único que le puedo expresar a Ingrid es fuerza y ánimo, porque ciertamente es bien difícil estar fuera del país. Ok, Ingrid, ¿te parece o tienes algo más? No, solamente exprésele a Sergio mi agradecimiento por su tiempo y sus importantísimas y valiosísimas respuestas que nos ha dado esta noche. Dice que te agradece primero el tiempo y luego por contestar con tantas sinceridades. Sergio, gracias. Gracias por hacer el espacio
mira, no importa que no vimos, ya viste que no teníamos video, ahí conseguimos una foto. A ver qué sigue. El Faro sigue investigando, sigue reporteando. La verdad es que te voy a decir una cosa. El Faro se ha convertido en realidad en un tema tremendo aquí en el país. Y cada vez que dicen el Faro trae una investigación, yo creo que medio mundo empieza a comerse las uñas. Yo lo felicito por el trabajo que están haciendo, Sergio. Increíble hacerlo desde donde están, con todo el equipo. Y también agradecerles que estén abiertos a platicar y a conversar, porque yo creo que hace falta que en realidad la gente escuche el otro lado de la película. Es difícil porque estamos cargados de propaganda, de desinformación, de manipulación, y cuando quieres preguntar algo que es sano, que es correcto, pues nadie responde. Entonces, yo francamente no había visto el país en una condición como la que estamos ahora. Y aunque siempre da temor, pero yo creo que uno termina reconociendo que lo bueno vale la pena. Así que el reconocimiento, y yo creo que hay que seguir adelante, más allá de todas estas situaciones que se están enfrentando. Gracias, Sergio. Gracias, Franklin. Gracias, Ingrid. Un abrazo a los dos. Ánimo y fuerza en su trabajo y en su espacio. Y nada, te agradezco la oportunidad de al menos aclararle a la audiencia algo que ya se leyó en nuestro editorial y que es una postura que nos gusta reivindicar. Y también hacerte, digamos, como aquí el anuncio y la publicidad de que ciertamente el Faro está más vivo que nunca y que vienen temas muy importantes y de interés público que tenemos, digamos, en nuestra redacción, que básicamente saldrán oportunamente, que el Faro sigue vivo y trabajando, pues. Totalmente. Aquí te voy a leer, mira, aquí está Mario también. Mario está con nosotros. Mario, no sé si quieres saludar. Solo te leo esto, mira, dice Sergio, un abrazo fraternal para vos y tus colegas. Siempre leo sus trabajos profesionales con la verdad de frente. Veremos el otro año qué pasa, dice. Dice, bueno, hay que tomar. Mario, un saludito. No, buenas noches, Sergio. No, nada más agradecerle el espacio y el tiempo que siempre está en la disposición de estar en estos espacios. No escucho a Mario tampoco, Franklin. Con nosotros. No escucho a Mario. Y abrazo en la distancia. Te manda el agradecimiento, Mario. No sé qué habrá pasado ahí, pero bueno. Te manda el agradecimiento por el tiempo, por siempre estar disponible y que te vamos a seguir molestando, dice. Vamos a seguir llamando a todos y todas. Saludos. Saludos. Nos vemos. Feliz noche.